Queremos encontrar la solución general a la ecuación diferencial dada y luego verificar la solución. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que tenemos una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Es decir, la ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí y, por lo tanto, podemos resolver la ecuación diferencial resolviendo la ecuación característica, dado aquí usando los valores de a, b, nuestros coeficientes constantes. Y luego, en función de los valores de r, nos dirá qué forma usar para nuestra solución general, que en este caso será este formulario aquí. Entonces, mirando la forma de la ecuación diferencial, observe que a es igual a 2. B es igual a 1 y C es igual a 3 negativos. Y por lo tanto la ecuación característica sería 2R al cuadrado más 1R. Más R menos 3 es igual a 0. Ahora para resolver esto, veamos si es factible. Si es factorizable, se factorizará en dos factores binomiales. Los primeros términos deben provenir de los factores de 2R al cuadrado, que serían 2R y R. Y ahora queremos colocar los factores de 3 negativos en las segundas posiciones para que la suma del producto interno y el producto externo sea igual a 1 positivo R. Note que colocamos el factor de 3 positivos aquí y el factor negativo 1 aquí, el producto interno es positivo 3R, el producto externo es negativo 2R dándonos una suma de positivo R y por lo tanto es factorizable. Y dado que este producto es igual a 0, 2R más 3 es igual a 0 o nuestro menos 1 es igual a 0. Entonces, para resolver R aquí, restaríamos 3 y dividiríamos por 2, llamemos a esto nuestro sub 1 igual a 3 mitades negativas y llamemos a esto nuestro sub 2, agregaríamos 1, nuestro sub 2 es igual a 1. Observe aquí que tenemos dos soluciones reales distintas para la ecuación característica, también llamadas valores característicos. Es importante reconocer esto porque afecta la forma de la solución general. Nuevamente, debido a que tenemos dos raíces reales distintas, esta es la forma de la solución general. Si tenemos dos raíces reales e iguales, esta es la forma de la solución general, observe el factor extra de x aquí. Si tenemos dos raíces complejas, esta es la forma de la solución general. Pero nuevamente, debido a que tenemos dos raíces reales distintas, la solución general será y de x en esta forma. Entonces, nuestra solución general es y de x, así que llamémosle y es igual a c sub 1, una constante multiplicada por e elevado a la potencia de r sub 1 vez x. Eso sería negativo 3x dividido por 2 más c sub 2. Veces e elevado a la potencia de r sub 2 veces x, que sería solo una sola x. Así que aquí está la solución general a la ecuación diferencial, pero ahora se nos pide que verifiquemos la solución, lo que significa que también tendremos que encontrar y' y double prime y luego realizar la sustitución para verificar que el lado izquierdo es igual a 0. Avancemos y encontremos nuestros derivados aquí, así que primo será parte de la regla de la cadena. Para este primer término tendremos c sub 1 vez e elevado a la potencia de 3x negativo dividido por 2 veces 3 mitades negativas, entonces 3 mitades negativas c sub 1 e a la potencia del negativo 3x dividido por 2 más la derivada del segundo término que sería c sub 2 a la x y ahora para y doble prima. Tenemos que aplicar la regla de la cadena nuevamente en este primer término. Observe que 3 mitades negativas multiplicadas por 3 mitades negativas son 9 cuartos, así que tendremos 9 cuartos c sub 1 e a la potencia del negativo 3x dividido entre 2 y otra vez, más c sub 2 veces e a la x. Así que ahora vamos a tomar y prime e y prima doble, y realiza la sustitución en la ecuación diferencial original. Entonces esto nos daría 2 veces 9 cuartos c sub 1 e a la potencia de 3x negativo dividido por 2 más c sub 2 e a la x. Y tendremos plus y prime, que es negativo 3 mitades c sub 1 e a la potencia de negativo 3x dividido por 2 más c sub 2 e a la x. Y luego menos 3 veces y, que encontramos que es c sub 1, y a la potencia de 3x negativo dividido por 2 más c sub 2 e a la x.
Queremos verificar que esto sea igual a 0, así que ahora distribuiremos 2 veces 9 cuartos serían 18 cuartos o 9 mitades para que tengamos 9 mitades. Y ahora tenemos más 2c sub 12 a la x. Y luego vamos a tener menos 3 mitades c sub 1e al negativo 3x dividido por 2 más c sub 12 al x. Y distribuiremos 3 causas negativas del menos. Esto va a ser 3 veces c sub 1, pero observe como todos estos otros términos tienen un denominador de 2, entonces menos 3 es lo mismo que menos 6 mitades, entonces menos 6 mitades c sub 1 al negativo 3x dividido por 2, y luego menos 3c sub 12 al x. Es igual a 0. Ahora para identificar los términos similares. Observe que hay 3 términos c sub 1, 1, 2, 3. Y también hay 3 c2 subtérminos. Aquí, aquí y aquí. Primero veamos los términos c sub 1. Tenga en cuenta que son términos similares porque todos contienen c sub 1, así como e elevado a la potencia de 3x negativo dividido por 2. Así que aquí tenemos 9 mitades menos 3 mitades que serían 6 mitades positivas. C sub 1 veces el exponencial pero luego tenemos menos 6 mitades C sub 1 veces el exponencial para que todos estos se combinen a 0. Mirando los términos C sub 2, tenemos 2c sub 2 veces c a la x más 1c sub 12 a la x. Eso es 3c sub 12 a la x. Y luego menos 3c sub 12 a la x sería 0. Observe que, de hecho, el lado izquierdo es igual a 0, verificando que satisface la ecuación porque tenemos 0 igual a 0, por lo que encontramos nuestra solución general correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.